Vamos a estudiar Rambam, el Jod de Yesod HaTorah, el sexto Perek. El Rambam nos habla de otra manera también de alabar y otra manera también de considerar a Hashem, que es respetando los nombres de Hashem y escrituras donde aparece el nombre de Hashem. Por eso el Rambam incluye aquí la prohibición de borrar el nombre de Hashem o de perder las cosas que están escritas en el nombre de Hashem. Nos dice así el Rambam en el Rajales: כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה. Toda persona que pierda uno de los nombres sagrados, puros, a través de los cuales se llama Hashem, recibe latigazos de la Torah. ¿De dónde aprendemos esta prohibición? Cuando los judíos tenían obligación de venir a Eretz Israel y destruir todo lo que tenga que ver con la idolatría, parte de la obligación era destruir todas las cosas que estén escritas en los nombres de los falsos dioses. Y luego el mismo pasuk dice: no hagan esto con Hashem. ¿Qué aprendemos? Lo que tenemos obligación de hacer con la idolatría, tenemos prohibido hacer con los nombres de Hashem. Por eso no aprendemos la prohibición de borrar. ¿Okay? Tenemos que siempre recordar que los nombres de Hashem, o borrar un nombre de Hashem, no es una ofensa contra Hashem. Porque Hashem no es su nombre. Los nombres de Hashem son la manera que tenemos nosotros de describir un aspecto que captamos de la infinitud de Hashem. Por lo tanto, borrar esos nombres afecta para nosotros contra la posibilidad de respetar ese aspecto, esa fuerza que nosotros le adjudicamos a Hashem. No solo le afecta a Hashem. Para nosotros, por cuanto es algo que nosotros respetamos, es algo que nosotros honramos, maltratar eso significa para nosotros, ¿sí?, algo falto de dignidad. Nosotros debemos respetar eso mucho, mucho, pero para nosotros representa una revelación de Hashem, y si no lo respetamos, a nosotros nos afecta en la posibilidad de respetar a Hashem y de honrar a Hashem. ¿Bien? Siempre tenemos que tener claro: Hashem no se conmueve, ni se ofende, ni se enoja por lo que hayamos escrito. Desde el Rambam, 7 son los nombres que tenemos que cuidarnos de no borrar. Hashem anichtav yod he vav kei, o Hashem meforash, ¿sí? El que está escrito con Aleph, Dalet, Nun, Yod, el nombre El, el nombre Eloha, el nombre Elohim, el nombre Eheye, el nombre Shaddai y el nombre Tzevaot. Y dice: Kol hamochek afilu ot ahat mishiva shemot elu loke. Y todo el que borra incluso uno de todos estos nombres, incluso una letra de estos nombres, lo que recibe el castigo de Malkut. Es decir, si está escrito el nombre, no hay que borrar todo
vaya a ser pasible de la pena, sino incluso borrando una letra. ¿Sí? Pues son los nombres con los que se llama Hashem. Todo el resto, nos va a decir el Rambam, que no son realmente nombres de Hashem, sino como sobrenombres de Hashem. Vamos a decir Akadosh Baruj Hu. No es mamash un nombre de Hashem, sino es un sobrenombre. Es decir, Ribona Olamim, Bore Olam. Todos esos son sobrenombres, sino mamash no. ¿Cómo los puedo anotar o cómo para recordarlos? Exactamente los mismos. Bueno, vamos a dar entonces una. Primero, hay una discusión entre Joronim, entre los que dicen qué pasa cuando el nombre está separado por un guión, por ejemplo. Se considera como está escrito mamash el nombre y el guión no cambia y está prohibido borrarlo, o al escribir el guión ya se considera que están como separadas las letras y no está armado acá y se puede borrar. Entonces, hay uno de los ajamim, se llama Lavnei Nezer, él está en desacuerdo con esta kula, no permite borrar. Pero hay otros ajamim, sí, por ejemplo, ahí se puede aprender del Shevet Halevi, uno de los grandes sabios de nuestra generación que falleció en Pesach, el Rav Shmuel Halevi Vosner, que fue un idolador. No sé cuándo falleció, no. Pero fue un libro de preguntas y respuestas muy importante, Shevet Halevi, y de ahí se puede inferir que permite si está separada una letra de otra a través de un guión. Esa es la manera que podemos utilizar. ¿Sí? Otra manera es también ir cambiando las letras. Si por ejemplo en vez de escribir Yod, Hey, Vav y después también la Hey al final, hacerlo por ejemplo escribiendo una Kuf en vez de una Hey. Es también no del todo perfecto esto, porque la Kuf incluye una Hey, ¿cierto? Dentro de la Kuf hay una Hey, ¿saben? Sin el resto de la pata que sigue abajo, una Hey. O sea, ¿Por qué exactamente eligieron la Q para hacer? pues la más parecida a la Hey. ¿Está bien? Se suele permitir el tema del guión, o separar por un apóstrofe o por algo para que no se considere el nombre de Shem totalmente escrito. No, eso no hay por qué decir algo así para un rezo. Si uno está estudiando, o si uno está rezando, o si uno está diciendo un pasuk, ¿por qué va a decir Amonai? No tiene ningún sentido. No es en rezos, sino en videos de internet. Rezos para cantados. Si están cantando un pasuk, ¿por qué no van a decir el pasuk entero? Y cantantes que cantan Teilim y que usan Elohim. Se podría decir, si está diciendo el pasuk entero, se podría decir ¿Estaría permitido? todo el nombre. Y hablar, se puede decir el nombre de Amon, hablando así Si nomás uno, una persona. si nomás no, pues uno está estudiando, por ejemplo, está estudiando ahora sobre los nombres de Hashem, se puede nombrar. ¿Eh? Más que más si uno está diciendo un pasuk. ¿Y quién está hablando? Por ejemplo, que en vez de decir Hashem, dice... No, en esos casos tratamos de cuidarnos que el nombre sea más honrado a nuestros ojos, es no utilizarlo cuando no es necesario. Por ejemplo, ahora estamos estudiando y no mencionamos. Sí, solo se mencionaría cuando se nombra algún pasuk.
Sería el mínimo por ejemplo. para poder nombrarlo. Por ejemplo. Nos dice el Rambam, "Kol hanitpal Hashem milefanav mutar lemochko". Es decir, si la persona está queriendo escribir Ein Kadonai Elohenu, la K, que es la comparación, no hay como Hashem nuestro Dios, esa Kaf está permitida borrarla, pero no pertenece al nombre de Hashem. ¿Sí? Ani boteach ba Hashem. Esa ba, que es en, yo confío en Hashem, esa ba está permitida borrarla. Si por ejemplo uno está escribiendo un Sefer Torah y comete un error, la puede borrar esta bet. ¿Se entiende? O sea, no se incluye en el nombre. Exacto. Como que se ahora. Exacto. Que con lamed mi la Hashem ubeit mi be Elohim ve que van einan ki kedushat Hashem, no reciben la kedusha del nombre de Hashem, pero con la nitpal Hashem me'achorav, que con kaf shel Elohecha bekaf mem shel Elohechem ve que van einan nimchakim. Por ejemplo, el nombre Ani Adonai Elohechem. El gem del lo que gem ya recibe la kedusha del nombre. ¿Entiendes? Porque es algo que está completando o haciendo una ataya, o sea, está conjugándose por cuestión de pertenencia al nombre de Hashem. Vuestro Dios. ¿Cómo se escribe vuestro Dios en hebreo? Elohechem. Ese gem también está prohibido borrarlo. También sería el mismo. ¿Cómo? Por ejemplo, Eloheinu. No, Claro, porque el sufijo sí tendría santidad y no prefijo. No tendría santidad y porque sí. Porque la palabra de en Hashem o de Hashem o la palabra confiar en Hashem, dijimos. O sea, todas esas palabras, o como Hashem, no hay como Hashem. ¿Te das cuenta que también en castellano es una palabra separada? ¿No? En el hebreo, lo que viene al final de la palabra, que es una conjugación, ya es parte mamash de la palabra. Eso es la diferencia. ואף על פי שאין כתשוב אסור מוחכם, המוחק לו אותיות הנטפלות אינו לוקה, אבל מכים אותו מכת מוות. Dice, pero este tipo de letras, que no son las letras específicas del nombre de Hashem, sino letras que vienen luego para conjugar, ese tipo de letras, el que las borra no es pasible de pena de la Torah. O sea, aparentemente vemos del Rambam que está prohibido de la Torah, pero que no recibe pena de la Torah. De todas maneras recibe makat mardut, golpes, latigazos de Rabanán. ¿Bien? Temas que tienen que ver con el avance de la tecnología y nuestra alajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las letras escritas en la computadora, en el teléfono? No se pueden borrar. ¿Por qué? Es un código, si no es algo como tal escrito. En principio acá hay son lucecitas que están encendidas o apagadas. Todos los píxeles, ¿sí? Son lucecitas que cada uno está o prendido o apagado, prendido o apagado. Bueno, por lo tanto no es la manera común de escribir. Al borrarlo tampoco es la manera común de borrar. Entonces es otra cura. Segundo, normalmente está escrito para ser borrado. Piensen, incluso cuando subís o bajás en la pantalla se va moviendo de un lado al otro. Significa que se trasladó de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Sí? Al cambiar de pantalla, está hecho para ser borrado constantemente. Que aparezca y desaparezca, aparezca y desaparezca. Abrís una ventana, abrís otra cosa. Todo hace que cambie. Agregás algo en el renglón de arriba. Ya está, se movió. ¿No? O sea que es algo que está hecho para ser borrado. Por lo tanto no recibe Kedusha. Y
Tercero, es algo que no se considera como mamashi, no se considera que tiene existencia concreta. ¿Bien? También el borrado no es un borrado que lo hacemos de manera común, sino que se llama a través de grama. ¿Qué significa a través de grama? A través de un proceso. Yo aprieto un botón, pasan muchas cosas instantáneas a nivel tiempo, pero son procesos que pasan hasta que se borran, ¿no es cierto? Por lo tanto, está permitido borrarlo. Así aparece, por ejemplo, en un shot que se llama Chubot de Anagot, del Roshtan. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las imprentas, como hacían en otros tiempos, que iban uniendo letritas, imprimían toda la plantilla y después necesitaban las letras para volver a rearmar otra página? ¿No? En el momento que uní cada una en su lugar, esos 4 letras de hierro, ya está, se considera que está escrito el Shema Shema ahí, o se puede desarmar para volver a otra cosa. Se puede hacer, Le puede desarmar. Porque realmente no hay ahí una escritura en el momento que está ya preparado para desarmarse. No significa que está escrito. Dice el Rambam en la Alajá Dalet, Katab Alef Lamed Me Elohim. Yod Kei Me, el nombre de Meforash, Einon Imhak. O sea, él estaba en proceso de escribir uno de los nombres de Hashem. Escribió la Aleph, la Lamed, y quería llegar al nombre de Elohim. Y se dio cuenta que se saltó una palabra. No terminó todavía de escribir el nombre de Elohim. ¿Puede borrar estas 2 letras? No. ¿Por qué? Porque la Aleph Lamed ya por sí misma son un nombre. Él. Lo mismo con la Yod y la Kei. ¿Y si escribiera al? Aleph Lamed. No, Al se quedó con Ain. Pero por ejemplo, si escribió él, que significa Asia. Hay él que significa Asia. ¿Está bien? Eso está permitido borrarlo, por eso no tiene que tuya. ¿Está bien? Entonces importa la cabana. Por supuesto. Muy bien. Si por ejemplo uno está escribiendo Lo Yeleja Elohim Aharim al Panay. Este Elohim se puede borrar. No tengas otros dioses delante mío. Se puede borrar, ¿por qué? ¿De qué está hablando? De otros dioses. No tiene que tuya eso. Por supuesto que es lo que van a tener. Lo mismo cuando se escribió la Yud y la Hei. No terminó de escribir el Shema Meforash. De todas maneras, por cuanto que Yah es un nombre, Aleluya, ya hay un nombre con Kedusha y no se puede borrar. Porque dice mi Pnei, שזה השם, מקצק שמה מפורש. אבל הכותב שין ד' משדי, צד יפד מצבע קוד, הרי זה נמחק. Quería escribir el nombre Shin Dalet Yud y escribió solo Shin Dalet y se dio cuenta que estaba mal, se salteó algo, puede borrar porque la Shin y la Dalet por sí mismo no tienen todavía que hasta que no está terminado. Lo mismo quería escribir el nombre Tzevakot, Shem Tzevakot Shemo, y escribió Tzadik Bet y no terminó de escribir la palabra. Lo puede borrar porque no está el nombre completo, todavía no hay que duchar. ¿Bien? Esos nombres tienen como menos. No. A nivel, tenemos que entender que incluso el nombre que nosotros llamamos el Shema Meforash,
el Yud Kei Vav Kei, que no sabemos cómo se pronuncia, incluso ese nombre no es Hashem mismo y no tiene. Todos los nombres son nada más que un aspecto. Hay cosas que para nosotros representan algo más esencial de Hashem. Eso es lo que, por ejemplo, dice el Kuzari o el Rambam sobre el Shema Meforash, ¿sí? Pero realmente, con respecto a Hashem, ninguno de los nombres, ¿sí?, tocan su esencia. Nosotros, cuando queremos hablar de la esencia de Hashem, solemos nombrar el Shema Meforash. Pero no es porque sea más que otro nombre con respecto a Hashem. Dice Shara Kinuim, todo el resto de los sobrenombres, dice el Rambam en el Hahei, se me shavjim ba'em HaKadosh Baruch Hu, kegon Hanun, Rahum, Gadol, Gibor, Nora, Neeman, Kana, Hazak, Katze ba'em, haren kesher divrei HaKodesh, umutar lemochkan. Está permitido borrarlo por necesidad. ¿Sí? Está prohibido borrarlo si no es necesario. ¿Sí? Como cualquier otra cosa que es un libro de Kedushá, uno no puede estar agarrar y borrarlo. Lo ponen en la Geniza, ¿no? Lo mismo acá, no se puede borrar porque sí, solo en caso de necesidad. A la Chabad, casos que hay un nombre de Hashem escrito sobre algún utensilio. Dice Kli, Shaya Shem Katuv Alav, Kotzetz et Mekom Hashem Begonzo. Dice que corte la parte que está el Shem Hashem y que lo ponga en Geniza. Escuché que una vez un profesor se confundió y escribió directamente todo el Shem Hashem en el pizarrón. ¿Y qué hicieron? Agarran y cortaron un pedazo del pizarrón, pusieron la Geniza, no lo pueden borrar. O sea, por supuesto que Ejatjila no hay que escribir Shem Hashem en ningún clip. Uno puede, por ejemplo, imagínense, ahora que se puede mandar a imprimir las tazas, escribir en la taza toda la barajá. Sería lindo, ¿no? Recibir en una taza con la barajá y que está el Shem Hashem ahí escrito. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shakol nהיה bidbaro en la taza. Una linda idea, ¿no? Entonces te puede llegar a romper, se puede llegar a resbalar si se va a borrar el nombre de Hashem. ¿Bien? Entonces, no hacer algo así. Lejatjila, no meterse en esa situación. Por eso solo le ponen a veces, cuando estás así, le ponen solo la G. Por ejemplo, se puede poner la G. ¿Cómo? Sí, pero en algún momento ya se va a estar viejo y va a estar inservible. ¿Qué vas a hacer con ese vaso? Va a estar bien, los vasos de plástico así empiezan ya a tomar gusto, color, ¿sabes? Se ponen feos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y en una copa de Kiddush, que son de hierro. Hay una copa de Kiddush que vi que hay acá en la yeshiva que está hecha en China, ¿sí? Y dice ahí, ¿sí?, están escritas las palabras del marcador, está escrito ahí, ¿sí? ¿Dice Buda? ¿Qué dice? Buda Fui Agafu. ¿Sí? Parece algo en chino, ¿no? No sé qué. Buda Fui Agafu. ¿Qué quisieron escribir los chinos cuando les dieron las palabras que tenían que copiar? Que no entendían nada. ¿Qué les querían decir que escriban? Traten de descubrir. Boreperia Gefe. Pero por cuanto ellos no entienden, no saben discernir, ¿sí?, entre la Bab, la Reish, la Nun Sofit, no entienden nada, entre la Dalet, entonces cualquier cosa. Ellos tenían que reconocer, el chino que estaba ahí tenía que reconocer. Ellos tienen ahí todas las letras del alfabeto. Les dieron algo manuscrito, escrito rápido, empezó a tratar de elegir las palabras. Dijo, bueno, esta es esta. Ahora la Dalet en vez de la Reish.
Esta es esta. Agarró la papa en vez de la raíz. Habría un problema si compras cosas de judaísmo hechos en China. No hay problema, pero hay que entender que todo Mejor tiene made su en precio. Israel. ¿Cómo? Mejor made en Israel. Pero por supuesto también por este tipo de problemas y todo esto, no hay que arriesgarse a escribir en una copa que usa por Hashem, incluso si es de metal. Y joyas que venden con el nombre de Hashem. Y si así le Por supuesto es un problema. Yo vi hace poco de diamante. en una joyería una persona religiosa también estaba vendiendo. Fui a comprar una para mis padres y vi que tenía ahí un colgante, ¿sí? Nada, como una medallita o algo así, con Shem Hashem. Entonces le digo, ¿es un problema que estás vendiendo esto? ¿Por qué me dice? Porque entra al baño. ¿Y qué sabes si la tiene siempre tapada? La persona se baña. ¿Y qué sabes si se la saca para bañarse? Dice, no, por supuesto. Digo, no. Porque no todo el mundo que la compra es un talmid de jajam y sabe, está constantemente pensando en eso. Dije, mínimamente cuando vendes algo así tenés que avisar a la gente. Dijo, sí, la verdad que puede ser. Pero es un problema vender algo así. ¿No? Incluso si es la G y la Yud. La Yud y la Hei. Ajá. No, también he visto G y Yud. No, hey, y un. Ah, Hei y no la Yud. Un apóstrofe. No, eso no es Shem Hashem. No. Pero si es Yud G. Sí. Ahora, ¿y qué con las camas se pueden deshacer? Si están. No se puede borrar. Si hay Shem Hashem, no se puede borrar. La pregunta es si se puede entrar al baño con eso, ¿no? Solo están cubiertas, con doble cobertura. La Turquía, ¿verdad? Es parte del capó que se tiene. Necesita doble cobertura. Los tienen una mesusa chiquita así, con un rollito impreso dentro. ¿Tiene un rollito realmente ahí? No Impreso, sé. impreso. Sí, impreso. También, debería estar cubierto con algo más. Dos. Sí, eso O ya. sea, debería estar abajo por lo menos la cobertura natural de eso, más ponerlo bajo la ropa. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, si uno tiene un libro Kodesh en el bolsillo, por ejemplo la Tzavá, yo me movía constantemente con un libro en el bolsillo porque sabía que acá, 5 minutos acá, 6 minutos allá, 8 minutos allá quedan libres, estás esperando algo, estás esperando que te den una clase, estás esperando para ir a disparar cada uno en su turno. Hay tiempo, hay que aprovechar ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué vas a pasar a dormir? 5 minutos. No, Juan, vas a mirar la luna. Agarrá y estudia. No tenés constantemente un libro conmigo en el bolsillo. Pero bueno, no siempre tenés la posibilidad de dejarlo afuera del baño cuando entras. No siempre tenés baño. ¿Sí? Todo tipo de cosas así. Entonces, ¿qué haces? Pones el libro dentro de una bolsita, el libro en el bolsillo, ya tiene las coberturas y se puede entrar. Pero si no tiene una bolsita aparte, con el que esté solo en el bolsillo, no se puede entrar al baño. Bueno, hay que dejarlo fuera. También si uno quisiera tenerlo en un bolso. ¿Sí? Él dice que es un bolso grande, se considera como si fuera algo por sí mismo. ¿Sí? Pero debería también en un bolso tener otra cobertura. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa si está, por ejemplo, dice, si está el nombre de Hashem escrito en algo de metal y funden el metal, ¿qué pasa? Es como que borró y lo que recibe por esto malcut. Por lo tanto, ¿qué pasa con estas joyas? Si piensan alguna vez a alguien se le ocurre venderla, vieron que con las joyas a veces funden a hacer otras cosas. La persona que está fundiendo está pasando por un grave pecado. Sino que todo lo que tenga el Shem Hashem hay que cortarlo y ponerlo en geniza. Dice, ¿qué pasa si la persona tiene escrito el Shem Hashem en su piel?
persona se escribió acá. Shem Hashem. Dice, no se puede lavar y no se puede untar nada ahí y tampoco puede pararse en un lugar prohibido, que no puede estar el Shem Hashem ahí descubierto. Pero tiene que poner una Si venda. se lo tatuó, Si el tatuado tiene otro problema también. No puede. O sea, ahí no hay probabilidad de borrarse, ¿no? En un tatuaje. Pero ¿cuál es el problema? Que no, ¿cómo? Para entrar a un lugar no puede entrar al baño, no puede bañarse, no puede nada. Tiene que cubrirse constantemente. Por eso que dice el Rambam, Nizdamnalo tevilash el mitzvah. En caso de que tenga que hacer una actividad de mitzvah, no stam. Coreja la gemi bitobel. Que cubra con algo de kuma o algo así y que entre a la tevila. Y si no encuentra un kemi tiene que buscar, tiene que hacer algo para encontrarlo, ¿Con una venda? como algo que sirva para cubrirlo. Aval beloyadek, pero no puede hacerlo demasiado ajustado porque el Shelo Yachotz, Shelo Amru, Lichro Jalab, el Amipnei Shasur Lamol, Mipnei Hashemaro. Dice, todo esto que tiene que guardar es por el que no esté parado frente al Hashem cuando está desnudo. Pero si lo hace demasiado apretado, la venda o lo que se ponga, ¿qué pasa? Es hatzitza, no pasa el agua por dentro. Por lo tanto, la cobertura tiene que ser una cobertura que es algo rafuy, medio suelto. Es incorrecto tatuarse un nombre de Hashem, ¿no? ¿Cómo? Okay. Obvio que es prohibido hacer algo así. sí, pero te pasa una persona que se hizo joven y después se convierte. Y ya se tatuó. Pues sí, pero no sabía. Por decir. Por eso no sabía, no sabía. Pues dieron con ver su vida. Dieron con ver. Viste varios tatuajes de hamster. ¿Qué pasa cuando uno escribe, por ejemplo, Bet Hei? Como Bezrat Hashem. ¿Sí? Hay discusión con eso. O sea, nosotros solemos hacerlo en cada hoja que escribimos así. Pero ¿qué pasa después si esa hoja llega a un stam? Se cae, se pierde, no se le adjudica. Es una carta común y corriente. No estamos hablando de algo que uno va a hacer para No habría problema, ¿no? algo de Kedusha. Escribe una carta a un amigo y escribe Bet Hei arriba. Entonces, ¿sabe dónde va a separar esa carta? ¿Uno sabe dónde va a ir a parar esa carta después? ¿Va a caer, la tira a la basura o qué? Entonces, hay jajamim que dicen que hay que tener cuidado porque se podría borrar solo en casos de necesidad. Entonces uno ya sabe que puede llegar a desprecio esa carta, tendrá que también cuidarse. Hay quien dice que no hay problema porque está hecho así para hacer un kitsur, para hacer nada más que una abreviatura y no se refiere a Shem Hashem Mamash y se puede borrar. De todas maneras, quien quiere leachmir, se puede. O sea, se puede escribir el Bet Hei y no se tiene que preocupar por lo que pasa. Pero el que quiera leachmir, entonces es preferible en ese caso hacer, por ejemplo, una Dalet. ¿Sí? Por ejemplo, el Rav Kook vi que en todas las cosas que escribía, en las libretías que escribía, en vez de escribir la Hei, escribía solo una Dalet. ¿Está bien? Y con respecto a, en vez de Bezrat Hashem escribirlo con Bet Hei, se puede escribir el Pasad. Bet Samech Dalet. ¿Qué significa Bet Samech Dalet? Besiata Dishmaya, en arameo. En ese caso es más leve. ¿Sí? Pero o sea, Bezrat no sería una palabra aparte del nombre. ¿Cómo es? O sea, porque la Hei no sería del artículo que lleva. No, la Hei sería del nombre de Yud Kei, of Kei, para recordarme que es el nombre Shema Meforash. No es No. Cuando quiere uno escribir un pasuk sin escribir el nombre de Hashem, escribe la Hei en vez de el Yud Kei of Kei. Bien.
Ahora el Rambam pasa a hablar de otra cuestión que tiene que ver con honrar a Hashem y no despreciar las cosas que le pertenecen, que tiene que ver con el Beit HaMikdash. Decía, Soter afilu even achat del hashchata min hamizbeach o min ha'echal o mishara hazara. ¿Lo que? שנאמר בעבודה זרה, כי את מזבחותם תתוצאו, וכתוב, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. וכן השורף עצי הקודש לחשכתה, לא כן, שנאמר, אשר הם תשרפון, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. Dice, por cuanto que otras obligaciones que teníamos que hacer para destruir la idolatría, y al final está escrito, y no hagan así para Hashem, y aprendemos que, ¿cómo tenemos obligación de destruir los altares de la idolatría? También la prohibición de destruir el altar de Hashem. ¿Qué significa destruir el altar de Hashem? Incluso sacar una sola piedra del altar. Recordemos que el altar en el Beit HaMikdash no era de madera de acacia recubierto de cobre como en el desierto, sino era de piedra. ¿Sí? Al sacar una sola piedra del altar, ya uno está pasible de la pena de Malkut. Y no solo del altar, sino también del Ejal. Y no solo del Ejal, sino también de la Hazara. ¿Sí? Tengo una foto. El altar está acá. Esto es el Ejal. Y todo esto de afuera del patio, donde está el Mizbeach mismo, se llama la Hazara. ¿Cómo? Y las murallas exteriores. Las murallas exteriores no hay prohibición de la Torah. Pero entonces, y si no sé, si la puerta está fijada con unos tornillitos y entonces hay que cambiarlo. Bueno, pero no es Tere Hashchata, por eso dijo el Rama, es para si la persona lo hace destructivamente. Con la intención de... Pero si por ejemplo hay necesidad por algún problema cambiar una piedra del Mizbeach mismo, podría. Dice el Rama también, la persona que agarra y quema destructivamente los árboles que están destinados para hacer los korbanot o para quemarlos sobre el altar. Había 3 medurot, 3 fogatas sobre el altar. Ninguna de esas 3 fogatas se puede quemar un árbol destinado para ellas de manera destructiva. ¿Qué pena recibe, verdad? Porque así como estaba prohibido, así como estaba obligado a quemar los árboles de las Asherá, de los árboles que ellos servían para la idolatría, está prohibido hacer eso para Hashem. ¿Cuáles son los árboles que son para Hashem? Los árboles que se quemaban en el Mizbeach. Dice el Rambam ben Al-Jajet, כתבי הקודש כולם, ופירושיהן ובאוריהן, אסור לשרוף אותנו לעבדן ביד, והמעבד ביד לא כמכת מרדות. Dice, todos los Kitvei HaKodesh que están escritos o incluso sus explicaciones, está prohibido quemarlos o echarlos a perder o destruirlos. Y el que lo haga de manera destructiva tiene Makat Mardut, la pena de latigazos de Rabanán. Entonces la semana que viene vamos a entrar en diferencia quién lo haya escrito y con qué intención lo escribió.